buenas noticias, ¿no? Al menos de parte de Ángelo Pino, el representante del CIS. ¿Qué nos dice Foro Salud? Ustedes han sacado algunas cifras que más bien todo lo contrario nos han preocupado. A ver, tiene varias partes, ¿no? Uno, la atención de emergencia, quizá comenzar por ahí. El país no tiene en estos momentos un sistema nacional de atención de emergencias. Esa es la realidad. El SAMU fue una propuesta, un intento para avanzar hacia ello. En la realidad eso ha quedado muy limitado. Aparte del sistema de ambulancias, etcétera, lo que se requiere es una central de, como se llama en otros países, regulación de emergencias. ¿Qué quiere decir esto? Hay una ley en el país, hay la Ley de Derecho de los Usuarios de los Servicios de Salud, 29414, que establece claramente, sin ninguna duda, que todos los peruanos y peruanas, cuando tienen una emergencia, deben ser atendidos en el establecimiento de salud más cercano, sea la clínica A1, el hospital A2, el hospital de salud, el MINSA, lo que fuese. Nadie en el país puede negar la atención de emergencia. El que lo hace está cometiendo un delito. Eso lo tienen que saber todos los peruanos. Luego de ello ya se tiene que ver el asunto del reembolso o lo que fuese. Bueno, entonces si tenemos esa ley, lo que tenemos que hacer es operativizarla. Para operativizarla tenemos que tener una central de regulación. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber una instalación en cada ciudad del país, en el ámbito urbano, que pueda tener en una computadora, en un sistema informático, en tiempo real, la disponibilidad de todas las camas para atenciones de alta complejidad, que son las que se requieren en emergencias. Cuando llega la emergencia a través de un mensaje de correo electrónico, a través de una llamada telefónica, a través de un Twitter, ahora la tecnología permite todo ello. Así es. Los encargados de esta central de regulación automáticamente observan el tipo de emergencia y en su pantalla, en su computador, ven qué hospital, qué clínica de salud, del MINS, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales o de los privados tiene esa atención. Llaman a la ambulancia y le dicen: lo llevas a este lugar, y se le atiende a la persona. O sea, tiene que haber un tablero de control. Eso no existe. Lo que existe en el país ahora es el asunto dividido entre salud, que tiene una lógica para atender las emergencias, y la central, la oficina de referencias y contrarreferencias del Ministerio de Salud. Pero esta oficina en la práctica es un espacio muy reducido, el personal son 4 o 5 personas que no tienen la fuerza ni la autoridad para determinar que se atienda a las personas en un establecimiento. Ahora, en el caso de Guarmey, por ejemplo, y ustedes sacaron un comunicado en el medio de la tormenta, por decirlo así, cuando estábamos viviendo el pleno accidente, que el CIS tenía que asegurar a todos, tengan o no tengan seguro, tenían que atender a todos. Sí, ahí viene la otra parte. Sí. Entonces, justamente porque nosotros vimos el comunicado a través del Twitter del CIS, decía: todos los accidentados que tienen CIS, están asegurados al CIS, van a ser atendidos. Eso es lo que nos dijeron, incluso el traslado lo iban a cubrir. Sí, o sea, eso en la práctica se ha dado, ¿no? De hecho, la demora en la respuesta de estas 3 o 4 horas ya es parte del problema estructural, lamentablemente, ¿no? Pero digamos, entonces, ahí había un grupo de accidentados que tenía el CIS, pero había otro grupo que no tenía. Y ese grupo es representativo de un porcentaje del país importante, que puede ser 3, 4, 5 millones de personas, que no tienen ningún seguro. Entonces, ahí lo que se ha tenido que hacer es afiliar a estas personas al CIS automáticamente para que sean atendidas. Ahora, esta atención y esta incorporación de estas personas que no tenían CIS y las que tenían CIS debe ser no solo para la atención de emergencia, sino para todo lo que viene después, porque estamos hablando mucho de los 37, 38 muertos, que son una lástima, y nuestras condolencias a todas estas familias. Pero los 88 heridos, ese es el problema que van a cargar en la mayoría de los casos, quizá con discapacidades severas para toda su vida. Y en un inicio esto va a requerir un alto costo, porque, por ejemplo, una prótesis, un tratamiento, una rehabilitación, y hay un dato muy interesante. La declaración del señor del CIS señalaba que no se tienen convenios con todos los hospitales del país. Acuerdos, ¿no? Y el CIS no tiene un convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación, por ejemplo. Eso se está trabajando. Ahora, pero si esta es la idea de que ir complementando el servicio, entonces eso tiene que tener una regulación. Una regulación para que tenga condiciones, montos,
etcétera, etcétera. Casos de emergencia, por ejemplo, de los que estábamos hablando con Guarmey. Claro, o sea, en una emergencia, si el afiliado al CIS o cualquier peruano que no tiene al CIS está en la puerta de la clínica Javier Prado y lo chanca un carro, tiene que atenderse ahí. Claro. Y si no tiene convenio con el CIS tendrá que pagarlo, pero para eso necesitamos una regulación mínima, una legalidad básica para que justamente se cumpla la ley de derechos de los usuarios de los servicios de salud y la atención de emergencia cree una franja de universalización real. Como sucede, por ejemplo, hay un sistema muy interesante de regulación de emergencias en Bogotá, por ejemplo, en Brasil. Esto se puede aplicar si hay la voluntad, y creemos que el tema de Guarmey evidencia la necesidad de un sistema de emergencia urbano en todas las ciudades del país y un sistema de emergencias rurales, que ahí la cosa se complejiza. Ahora, ¿no? ¿fortalecer el SAMU va también hacia ese camino? Bueno, si vamos a tomar la decisión de que el SAMU sea el Sistema Nacional de Atención de Emergencias, entonces vamos a tener que cambiarlo radicalmente. ¿No es cierto? O sea, tenemos que tener un sistema de información. Las personas que están en la atención de emergencia tienen que saber exactamente dónde hay una cama para atender a la persona y la posibilidad de que llame y diga: señor de la clínica tal, está llegando en estos instantes un herido de consideración y usted lo atiende. ¡Pum! Colgó el teléfono. Se acabó. No, que no puedo, que esto... No. A salud, a las clínicas particulares, a los hospitales del Ministerio de Salud o a cualquier establecimiento que tenga esa capacidad resolutiva, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe hacer y creemos que no va en contra de lo que ahorita la voluntad de esta gestión puede darse, pero hay que sincerar, hay que romper ya esta idea de que el seguro es el que te da el derecho, porque ya estamos en casi el 90% de la población con algún tipo de seguro, y afirmar que todos los peruanos tienen derecho a su atención de salud y cómo ordenamos el sistema es salud, MINSA, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y complementariamente los privados para que respondan a esas necesidades de la población. Bien, Alexandro Sacco, representante de Fuerza Salud, muchas gracias por estar con nosotros y darnos esa información.